Receta 45 minutos, fácil de hacer, sabrosa, a todo el mundo le gusta. Bueno, a casi todo el mundo. Es un arroz con mejillones y camarones. Te voy a presentar y a explicar los ingredientes. De todas maneras, al final tengo la receta completa para ti. Mira esos camarones. Mira ese caldo base. Tú lo puedes hacer. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Sabores con Lucía, siempre enseñándote mis secretos. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una sartén aceite de oliva, unas cucharadas, y cuando esté bien caliente, colocamos la cáscara, la piel del camarón, sin el líquido, a que él se vaya dorando y agarrando un color anaranjado. Cuando estén bien cocinados, puedes colocarle sal y pimienta si deseas. Y vamos entonces a colocar el jugo. ¿Qué agua es esa? Van a ser 2 tazas a 3 tazas de agua. Gracias por estar y ver mi canal. Suscríbete y aquí aprenderás muchas cosas. Y vamos a colocar el agua y media cucharada a 1 cucharada de sal. Vamos a preparar el caldo. Puedes colocar algún colorante. Tenemos un condimento de marisco que es rojo. Además de que le da sabor, le da color. Puedes también usar bijol, es otro colorante, o si no, achiote u onoto. Con un poquito de aceite, lo sofríes y le da calor. Comenzamos, picamos pimientos, ajíes, ajo, cebolla blanca y lo colocamos con aceite de oliva y sofreímos lentamente. Y vamos a colocar también 1 taza de salsa de tomate. Como puedes ver, a fuego medio vamos sofriendo todos los ingredientes. Vamos a dorar ahora los camarones. Solamente a dorarlo, no lo vamos a cocinar en su totalidad. Fíjate bien cómo lo hago. Anteriormente tengo un video de cómo se limpian los camarones. Fácil y al estilo casero. Puedes verlo en mis videos anteriores. Vamos dorando. Mira, qué delicia. Movemos y que todos los sabores se vayan compenetrando. Ahora procedemos a voltearlos. Doramos un poco más. Mira bien, no tiene líquido, solo es el aceite, los ajíes o pimientos, ajo, cebolla, y ahora los quitamos, los colocamos en un plato. Ahora vamos a colocar el arroz. Va a ser una bolsa de arroz, es como 1,5 tazas. Vamos a hacer una porción para 6 personas. Movemos un poco para que se vaya compenetrando con la cebolla y el tomate. Después lo colocamos parejo en toda la olla y colocamos el caldo base que hicimos. Recuerda que hervimos la cáscara y le colocamos sal, pimienta, colorante, sazón de marisco y vamos a hervir eso por 30 minutos. Ahora ya listo, vamos a proceder a colocárselo al arroz. Van a ser aproximadamente 3,5 tazas. La última taza se coloca al final mientras que tú vas viendo cómo está el arroz, si ha abierto o no y si necesita un poco más.
como puedes ver, estamos colocando los camarones. Vamos a colocarlo en una forma bonita, porque cuando lo coloques, esa va a ser la forma que va a estar para presentarla cuando esté lista. Porque ya sabe, la comida entra por los ojos y al gusto también. Y ahorita procedemos a colocarle los mejillones. Mira qué bonito. Ya he colocado los camarones y mejillones. Está cocinando. Es un aproximado de 45 minutos. Siempre tenemos que estar chequeando. Mira, vamos a tapar con papel aluminio. La parte brillante es un secreto que te doy. Colócalo hacia abajo, tapando el arroz. Destapamos, chequeamos el arroz, a ver si necesita un poquito más de caldo base. Pruébalo, a ver cómo está. Bonito día para cocinar afuera. ¡Listo! Vamos a ver, a servirlo. ¡Qué delicia! ¡Qué aroma! Tienes que hacerlo y yo sé que vas a sorprender a muchos. Sabores con Lucía, siempre enseñándote cosas ricas, platillos deliciosos y la verdad no es difícil de hacer. Un poquito de perejil y a servir. Activa las notificaciones. Te espero en mi próximo video. Comparte y coméntame. Sabores con Lucía. Gracias.